Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. En el día de hoy te voy a enseñar a hacer la masa flexible de papel periódico. Esta masa es súper económica y de buena calidad. Antes de empezar a hacer la masa, lo primero que vamos a hacer es picar en pedacitos el papel periódico. Este paso lo puedes hacer con las manos y si tienes problemas con tus manos podrías utilizar una tijera para que se te sea mucho más fácil poder picarlo. Una vez que ya tengamos todo el papel periódico picado, el siguiente paso es remojar todo el papel periódico picado, lo voy a remojar en un poco de agua tibia con un poco de suavizante para ropa, más o menos una cuchara sopera. Dentro del agua le voy a ir agregando los pedacitos de papel periódico. Con las manos voy a ir moviendo un poco el papel para que se remoje bien. Y lo voy a dejar reposando más o menos por 1 hora, para que el papel se vaya empapando del agua y se vaya deshaciendo fácilmente. Con las manos voy a ir apretando un poco el papel para que el proceso sea más rápido. Y lo voy a dejar reposando más o menos por otra hora. Como puedes ver, el papel ya se está deshaciendo y está absorbiendo el agua. Si ves que le falta agua, tendrías que agregarle otro poco, hasta que te quede más o menos de esta manera, que parezca una pasta. Ahora voy a retirarle el agua. Y para eso voy a utilizar un paño de cocina y un tiesto plástico. Voy a colocar sobre el paño un poco de papel. El paño lo voy a ir estrujando para retirarle toda el agua que tiene el papel. Y te tiene que quedar de esta manera. Con el papel que me queda voy a hacer el mismo proceso. Ahora voy a separar el papel. Con las manos voy a ir separando el papel hasta que me queden pequeños pedacitos. Como puedes ver, el papel al deshacerlo queda de color plomo. Los materiales que voy a utilizar para hacer la masa son harina de trigo, pegamento de carpintero, papel periódico molido, un poco de agua, crema para cuerpo, un tiesto para hacer la mezcla, guantes, una espátula, una cucharita y jugo de limón. Las cantidades que voy a utilizar para hacer la masa son 1 taza de harina, 1 taza de papel periódico picado y 1 taza de pegamento de carpintero. Dentro del tiesto voy a colocar el pegamento de carpintero. Sobre el pegamento le voy a agregar una cucharadita de jugo de limón para que los bichitos no se coman la masa. También le voy a agregar una cucharadita de crema para cuerpo.
Con la espátula voy a mezclar bien los materiales. Sobre la mezcla le voy a ir agregando de a poco el papel periódico molido. Cabe destacar que en este paso el papel periódico todavía está húmedo. Me gustaría saber en qué país viven mis rosas bellas. Déjamelo saber en un comentario. A continuación le voy a ir agregando de a poco la harina de trigo. Y con la espátula voy a mezclar bien los materiales para que el papel periódico se vaya deshaciendo. Mis rosas bellas, esta masa la estoy realizando para hacer mi próximo trabajo, ya que necesito una masa de color gris. Ya que voy a realizar un moai y esta masa la voy a utilizar para forrarlo. Si ves que se te hace muy difícil revolver la masa con la espátula, te recomiendo que lo sigas realizando con las manos. Me voy a colocar un guante para continuar revolviendo la masa. Cuando veamos que la masa se despega fácilmente del guante, eso quiere decir que la masa ya está lista. Antes de trabajar la masa, esta la voy a dejar reposando dentro de una bolsa sin aire mínimo por 15 minutos. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Aquí te muestro cómo quedó la masa después de ese tiempo. Voy a sacar un pedacito de esta masa y con las manos la voy a amasar un poco, para ver la calidad que esta tiene. Al tacto, esta masa se siente súper suavecita y súper flexible. Para ver realmente su calidad, voy a moldear una figura. Con las manos voy a moldear un pequeño rollito. Sobre un extremo de este rollito voy a enrollar la masa entre sí formando una pequeña pelotita. Sobre el otro extremo voy a hacer lo mismo pero hacia el otro lado. Con la punta de un lápiz le voy a hacer pequeños puntos sobre toda la masa. Y esta la dejaré secar. A mí se me demoró más o menos 24 horas en secarse. Aquí te muestro las figuras que realicé con la masa ya seca. Esta se siente súper suavecita y súper dura. Aquí te muestro una hoja que realicé bien delgadita. Como puedes ver, esta no tiene ninguna grieta. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer masa de papel periódico de una manera fácil, económica y sencilla. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras recetas de cómo hacer masa de papel, aquí te dejo un video. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.